Muy buenos días. En esta clase voy a dar solamente un ejemplo sobre la escritura de la tercera especie a cuatro voces, que es la parte que estamos trabajando. En este ejemplo, como podrán ver, puse un ejemplo donde la tercera especie está asignada al tenor. Normalmente hemos dejado ejercicios donde ustedes hacen la especie en la voz superior y hemos dado el canto firme en el bajo, pero aquí yo estoy dando una disposición distinta para que también veamos cómo hay otras alternativas y presentan distintas dificultades, estas diversas colocaciones que pueden tener las voces. En este caso, el canto firme, por ejemplo, en lugar de estar en el bajo, lo dimos a la contralto y la tercera especie al tenor. ¿Esto qué interés nos da en la práctica para la escritura? Que al tener a la tercera especie en una voz intermedia como el tenor, obviamente al enriquecer las partes intermedias, esto es una escritura que podemos decir que da un sentido de riqueza cuando las voces intermedias tienen como mayor movimiento, pero una dificultad que nos ofrece es que tenemos que aprender a colocar bien las voces, ya que es muy fácil que, debido a que el tenor tiene más movimiento, es fácil que el tenor se cruce con el bajo, y ya sabemos que ese cruzamiento del bajo y el tenor es un cruzamiento que no es en absoluto efectivo. Ahora, podríamos tener de vez en cuando cruzamientos entre el tenor y el contralto, esto no tendría problema, y recuerden que los cruzamientos de voces sí los pueden utilizar en sus ejercicios siempre y cuando sean por breves momentos y con la técnica de hacerlo por movimientos contrarios, entrando y saliendo por contrarios del cruzamiento de voces y por breves momentos. En este ejemplo no hay cruzamientos de voces, lo hice de esta manera para ilustrar que siempre es posible dar una solución o buscar soluciones donde cada voz mantenga su propio, digamos, como piso y no haya cruzamientos. Sin embargo, los cruzamientos de voces no son malos y son parte de la técnica también del contrapunto y los pueden usar. Ahora, nosotros habíamos visto más recursos en la tercera especie a dos voces, y si ustedes recuerdan habíamos visto las notas de cambio. Sin embargo, yo no las utilicé en este ejemplo, solo utilicé notas de paso y bordadura, porque mi propósito es ilustrar cómo con la figuración más básica podemos aún así lograr una escritura aceptable. Es decir, no es necesario recurrir a los dobles bordados, inclusive a la nota de cambio, para lograr una línea fluida. Sin embargo, ustedes pueden hacer ese tipo de recursos. Las dobles bordaduras, las notas de cambio, las pueden utilizar en sus ejercicios. Lo que yo les propongo nada más es que al utilizar la figuración melódica, que son las notas de paso, los bordados, las notas de cambio, los dobles bordados, debemos usarlas para generar fluidez en la línea melódica, que es un concepto que siempre hemos manejado en las especies. Otra cosa que quiero señalar es que una dificultad particular que tiene la tercera especie a cuatro voces es que, como estamos controlando cuatro notas en cada compás, esto implica que cada nota está generando un intervalo armónico, y no solo con el bajo, sino con todas las voces. Entonces, esto sería lo que quiero como subrayar y señalar, que la dificultad de esta especie está en que tengamos un buen control de estos cuatro sonidos. Ustedes podrán ver que aquí yo no marqué los resultantes porque sería demasiado prolijo el sistema de cifrado. O sea, el poner las líneas curvas que ya hemos usado en los ejercicios anteriores. Sin embargo, ustedes las tienen que utilizar. Yo no las usé para que fuera más claro y más limpia la presentación, pero por ejemplo, aquí es claro que en esta octava debe estar marcada con una curva a la, bueno, si quieren a la derecha puede ser, por ejemplo. eh, Tenemos, por ejemplo, por tomar un caso, podríamos decir aquí, por ejemplo, aquí podemos ver que la nota do, esta nota do está formando una quinta con la melodía, entonces aquí tendríamos que tener una curva. O sea, la dificultad que van a encontrar en esto, o lo que va a resultar un poquito como engorroso, es que cada negra está generando un intervalo, y eso es lo que quiero señalar aquí. Entonces fíjense cómo cada negra está cifrada, una por una está cifrada con relación al bajo. Esto ya lo sabemos porque estos son los cifrados del potencial armónico. El problema está en los resultantes, porque ahí van a surgir muchos intervalos de octava y quinta que tenemos que señalar. Por ejemplo, veamos este compás. La nota sol produce una octava con el contralto, por lo tanto aquí iría una línea curva. En este caso,
la nota re forma una octava con la soprano, iría una línea curva. Lo mismo aquí, la nota do que señalé, iría esta línea curva a la izquierda, si quieren verlo así, de do a sol. En este caso iría la curva de sol a re, porque se forma una quinta. Y así haríamos con cada nota. Por ejemplo, aquí no tenemos ninguna octava y quinta en relación a la tercera especie con las de arriba. En este caso sí, de sol a re tenemos una quinta, iría la línea curva, el si forma una octava, iría la línea derecha, igual aquí el si con octava. En fin, tendríamos que estar marcando cada una de las quintas y octavas y de esa manera estar verificando que en el ejercicio no se nos estén colando las quintas y octavas paralelas, que son, digamos, como la parte más problemática y molesta a la hora de escribir. Pero eso lo que estamos tratando de asegurar con ese rigor. Claro, hablando dentro del contexto de contrapunto por especies, no es contrapunto ya en la composición musical, sino contrapunto por especies. En este contexto lo que estamos tratando de asegurar con eso es que la escritura sea como muy sólida, que no tenga puntos débiles. No estamos hablando desde un aspecto creativo, porque esto no es composición, son pininos de composición, es como el propedéutico de la composición musical, este tipo de ejercicios, y lo que estamos buscando es la mayor solidez posible, desde un punto de vista meramente técnico, no tanto creativo. Entonces, tengan en cuenta que al hacer su ejercicio deben tener mucho cuidado ahora con el cifrado. Recuerden que todos los grados se van indicando y normalmente tendremos un acorde por compás. Ese es el ritmo armónico que en general se usa dentro de los contrapuntos por especies, aunque a veces pueden tener dos acordes por compás. Yo traté de hacer el ejercicio, digamos, como lo más puro posible, usando un acorde por compás, cuidando mucho las líneas melódicas, si hay saltos hay compensaciones, es decir, usando todo lo que ustedes ya saben, los equilibrios de, por ejemplo, siempre vemos que hay una voz o dos voces que están haciendo movimientos contrarios y eso lo estuve cuidando constantemente durante el ejercicio. El canto firme es de José Torre Bertucci y esta realización la hice de esta manera para ilustrar otra disposición de las voces con la tercera especie en el tenor, pero siempre con el cuidado de ir observando que los movimientos contrarios estén interactuando importante entre un compás y otro y entre las voces. Ahora, en la tercera especie recuerden también que es muy bueno en la tercera especie que busquemos que los cambios de compás se hagan por grados conjuntos. Cuando se hacen por saltos, como en este caso, podemos hacerlo por arpegio y luego con una compensación, pero la tendencia de los grados conjuntos es más importante. Aquí tenemos un salto compensado al final del ejemplo. Ahora, este ejercicio está siguiendo con rigor las reglas de evitar quintas y octavas paralelas y las reglas que ya hemos tratado en clases anteriores. Y está siguiendo con rigor el que las melodías se muevan de la manera más suave, más natural, que haya en lo posible buenas compensaciones. Y sobre todo el énfasis que en la tercera especie haya fluidez y una conducta melódica bastante suave. Pueden ver algunos recursos como estos que les puede ayudar o ser útiles en sus ejercicios, que les vamos a llamar saltos dobles o saltos. Bueno, no saltos dobles, no, porque eso ya lo usamos para otro caso. Podríamos llamarle esto como giros de vuelta, podríamos llamarle así, que es cuando repetimos un mismo sonido y ponemos una nota en medio por salto para regresar a la misma nota. Aquí tienen otro ejemplo. La misma nota es la nota si y la nota mi sirve como una nota, digamos, como de giro a la misma nota, pero por salto. Naturalmente, la nota por salto debe ser una nota del acorde. Recuerden que aquí los cifrados son necesarios porque nos ayudan a saber qué notas son de la armonía y cuáles no son de la armonía. Y eso sí es necesario para poder hacer nuestros contrapuntos con un esquema armónico que sea claro y bien estructurado. Esto quiere decir que todos los saltos en la melodía, todos los saltos se están realizando con notas del acorde. Las que están marcadas como bordaduras con la B y como pasos y que en el cifrado las identificamos con el paréntesis, son notas que no están en la tríada que estamos indicando y que ya sabemos que se deben de usar como con estas funciones melódicas de pasos o bordados. Tengan muy en cuenta el esquema armónico, que ya lo hemos venido trabajando, porque el esquema armónico, la armonía, es la que va a permitir que el contrapunto sea claro y que esté bien coordinada las voces. De otra manera, si la armonía no es clara y no está bien definida, no tenemos claras cuáles son las notas del acorde, cuáles pueden saltar, cuáles no pueden saltar. Si no tenemos claro esto, realmente el contrapunto se vuelve caótico y no tiene un efecto musical.
Aquí quiero señalarles también que hay recursos que pueden usar y que ya hemos venido utilizando, que son, por ejemplo, los unísonos en tiempos débiles, que esos no tienen mayor problema. Recuerden que entramos al unísono y podemos salir del unísono abriendo, por ejemplo, en este caso con una nota de paso, pero pueden usar entre el tenor y el bajo, pueden usar los unísonos inclusive en los tiempos fuertes, que ya fue una premisa que dimos a partir de 4 voces. Pero acuérdense que en las voces superiores los unísonos en tiempo fuerte los estamos evitando aún, porque lo que queremos es evitar cualquier debilidad en la armonía. Entre el bajo y el tenor, digamos que es menos perjudicial el unísono en tiempo fuerte, por ser las voces más graves y resonantes. Tengan en cuenta también que hay otra posibilidad de que cuando utilicen el acorde de quinto grado, y ya sabemos que los quintos grados llevan la nota sensible del tono. Por ejemplo, si estamos en do mayor, la sensible sí. Es posible duplicar esa sensible aún en tiempo fuerte. Lo que les recomiendo nada más es que lo hagan con la lógica de conducir por contrarios y por grados conjuntos, para que esta duplicación de sensible se sienta como algo, como una consecuencia natural del mismo movimiento o conducción de las voces, que no se sienta como una especie de accidente. Ya sabemos que las sensibles duplicadas armónicamente pues no son muy digamos efectivas en cuanto a sonoridad, pero desde el punto de vista del contrapunto, una sensible duplicada como en este ejemplo es muy buena siempre y cuando sea consecuencia de una conducta melódica y de los movimientos contrarios. Igual aquí pueden ver que incluso puede parecer extremo porque la sensible está claramente duplicada. En estos casos, ¿qué vamos a hacer? Aquí, cuando tengamos esta sensible duplicada, yo aquí cuidé que esta sensible entrara por movimiento contrario con el soprano y que esta sensible duplicada fuera una consecuencia melódica, en este caso del bordado. Ahora, la sensible aquí queda duplicada, pero ¿qué es importante? Que una de ellas, en este caso la de la soprano, es la que va a resolver. Por lo tanto, la otra sensible ya queda libre para hacer este salto melódico, que en este caso preferí llevarla a la tercera del acorde, porque si la llevaba a la quinta, el efecto sonaba un poquito como vacío y no daba un buen resultado para la conclusión del ejercicio. Aquí hay un pequeño error, este no es un 5, debe ser 3, porque de si a sol es una tercera, nada más aquí es 3, este 5 no va ahí. Entonces, en este ejercicio en realidad no tienen elementos técnicos nuevos, porque son las técnicas que ya conocen a 2 y 3 voces y que ya han venido trabajando desde 2 voces con las revisiones que hemos hecho. En realidad lo que está haciendo estos ejercicios es que van incrementando la dificultad poco a poco, y la dificultad incrementa aquí porque hay más notas, por lo tanto hay más posibilidades de cometer error. Pero acuérdense de eso, tener el cifrado bien claro, eso es lo indispensable. También los resultantes, que son las curvas de las quintas y octavas, y tener claridad en torno a que no estén generando quintas y octavas paralelas. Ese sería un punto de la escritura. Y después, tratar de lograr las mejores líneas melódicas con un esquema armónico bien definido. Es decir, acuérdense que no pueden saltar a partir de notas que no son del acorde o que son disonantes. Eso lo deben tener en cuenta. Por ejemplo, este es un error que a veces ocurre con frecuencia, que ponemos la quinta en combinación con la sexta. Acuérdense que eso ya es una disonancia. En este caso, si estoy usando el acorde de re menor, segundo grado de do, re fa la, en este caso me queda claro que el do es disonante porque no es del acorde. Además, aunque es una quinta, pero está combinado con la sexta. Entonces este do, al no ser del acorde, y este do, al estar combinado como quinta con sexta, pues naturalmente es una disonancia que tiene que ser nota de paso. Entonces no olviden esta cifra de 6 y 5, porque en esos casos una de las dos notas no va a ser de la armonía. Ahora, siempre, por supuesto, siempre todas las redondas son notas de la tríada. En ese caso no hay posibilidad de meter notas de paso. Las redondas siempre serán sonidos del acorde. Donde van las notas que no son del acorde o pasos o bordados es en la tercera especie. Y bueno, ya saben cómo usar todo eso. Ahora recuerden que en las voces de los extremos no hacemos ni quintas ni octavas directas, pero entre una voz intermedia y una extrema podemos hacer quintas y octavas directas si alguna de las dos voces marcha por grado conjunto. Es decir, lo que vamos a evitar en general es que haya octavas y quintas directas por saltos de ambas voces. En este ejemplo pueden ver que traté de mantener una conducción muy
simple en las voces, no utilicé saltos dobles, no utilicé saltos muy grandes, a las voces las mantuve cada una en su nivel, es decir, sin cruzamientos, y dentro de todas estas restricciones, y me limité solo a usar notas de paso y bordado, y dentro de estas restricciones lo que traté fue de hacer lo mejor posible para que el tenor obtuviera una melodía satisfactoria. Ahora, por último, este ejemplo se los voy a dejar publicado para que lo puedan estudiar y analizar y les sirva como un ejemplo de escritura para su actividad número 3 que estamos haciendo. Pero un punto importante que quiero señalar es que es importante que escuchen los ejercicios o los canten. Si no pueden tocar las 4 voces, vayan tocando las líneas independientes y vayan haciéndolo de 2 en 2 voces, o bien los pueden pasar a la computadora, pero esto sí es algo necesario. Voy a tomar en este caso la pura línea melódica de la tercera especie para ver que nuestra especie no solamente está cumpliendo con las reglas solo nos dan un marco, lo importante es dentro de eso buscar el mejor efecto musical en nuestras líneas y en nuestra conducción, es decir, las reglas me sirven para generar una frase que esté bien hilada y que tenga un principio y un final bien definido, es decir, estamos viendo un proceso musical donde la línea tiene un desarrollo, la línea tiene ascensos, descensos, culminaciones y una conclusión. No estamos simplemente lanzando notas para que casen con las reglas del libro. Ese no sería el sentido. Vamos a ver entonces la parte del tenor, que sería como la más importante. Entonces ahí tenemos una línea que está aceptable y sobre todo que tiene una hilación. Esto tenemos siempre que estarlo comprobando. De otra manera, pues se convierte como en una especie de nada más estar como cumpliendo reglas y pareciera como que las reglas en realidad solamente están ahí para molestarnos, pero la realidad de las cosas es que todo esto, el propósito, es que podamos generar estructuras con un cierto sentido musical. De eso se trata. Recuerden que los ejercicios de contrapunto son propedéuticos de composición, o sea, considerar a estas lecciones de contrapunto como materia de composición musical sería un error, o considerar a estas lecciones de contrapunto como una introducción a los estilos o un estudio de los estilos de contrapunto también sería un error. Es decir, si ustedes quieren aprender el contrapunto de Bach, el contrapunto de Buxtehude, de Palestrina, etcétera, de Brahms, de cualquier otro compositor, naturalmente que estos ejercicios se quedan cortos, por supuesto, porque ese no es su propósito, no están diseñados para eso. Para conocer el estilo de un compositor necesitamos hacer un estudio de análisis por estilos, para conocer los recursos propios de cada compositor. Por otra parte, tampoco estos ejercicios de contrapunto están diseñados para conocer armonía moderna o contemporánea, porque todas estas podrían ser críticas u objeciones que se lanzan a estos sistemas de contrapunto, que pues los sistemas armónicos que se usan aquí ya no son modernos y pues no corresponde a lo que no me sirve para aprender el contrapunto de Bach o inclusive no corresponde exactamente a lo que sea Palestrina, pues por supuesto, porque esto acuérdense que fue diseñado para la enseñanza y se daba como un prerequisito para cualquier músico, es decir, es como decir, ¿qué es lo más básico que debes saber? Así como en el instrumento tenemos ejercicios de mecánica y tienes algo muy básico como tocar una escala, en la composición musical lo más básico es que puedas hacer un ejercicio de contrapunto de manera satisfactoria. Es como tu propedéutico de composición. Ahora, podemos preguntarnos, ¿y por qué estamos llevando esto si nosotros no somos compositores, van a ser instrumentistas? Bueno, porque la formación musical antiguamente la formación musical se contemplaba que el músico era aquel que componía y ejecutaba, es decir, no había esta división que tenemos en la actualidad de ejecutantes y compositores, ¿no? En la actualidad el ejecutante no sabe nada de composición y el compositor pues no es muy buen instrumentista. Este tipo de división no existía, o sea, un buen músico era compositor y además era ejecutante. Eso en la época barroca, en la época clásica, hasta los románticos, eso era lo que se daba por hecho.
¿Y cuál era el conocimiento más básico que tenía que tener cualquier compositor? Pues estas nociones de contrapunto. Por ejemplo, para que los maestros de capilla en la Nueva España, por ejemplo en Puebla, en México, para que pudieran competir y pudieran entrar a los concursos para ser maestros de capilla, lo primero que tenían que hacer era este tipo de contrapuntos. Era como la primera prueba básica, y las pruebas avanzadas era componer motetes, improvisar, componer villancicos, pero este era como el primer paso donde se veía si el músico realmente tenía pues los conocimientos del oficio. Entonces, por esa razón, todavía en la actualidad en la currícula seguimos teniendo estas materias de contrapunto y de armonía que son propedéuticos de composición, porque es un legado de la formación antigua, solo que ya perdimos el enfoque, ya perdimos la razón de ser y sentimos que estas materias a veces pues no tienen una función. Me gustaría entonces nada más mostrarles ahora el efecto de nuestro contrapunto con el bajo, que esta es una relación siempre importante de verificar las voces con el bajo, y tenemos que encontrar que hay un sentido musical. Entonces, en esta comprobación, aunque solo tomamos dos voces, pero ya estamos comenzando a observar que nuestra lección está llevando ya un propósito musical. No estamos nada más lanzando notas al azar sin sentido. Cada nota vamos sintiendo que tiene ya un hilo y va tratando de tejer una frase musical. Ahora, por último, vamos a tratar de comprobar el efecto ya de las cuatro voces completas con la tercera especie en medio. Ya vimos que la tercera especie tiene una melodía que es satisfactoria, o que al menos nos da ya un sentido de dirección y de principio de fin. Hay un buen contorno, y vamos a ver ahora la reunión de esta con las cuatro voces para también para escuchar también la estructura armónica completa y la conducción de la soprano y la contralto. Y de esta manera es como les recomiendo que estudien. Pueden ir tocando cada melodía por separado, cantarla tal vez. Pueden ir tocando por pares, por ejemplo. Luego pueden reunir tres voces y hasta el final cuatro voces. Y de esa manera es para que vayan verificando el efecto de cada línea y de la interacción que tiene con las otras voces. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la tercera especie. Ya no tenemos más que decir, en verdad. Entonces esperaremos a que terminemos la actividad que están realizando para poder estudiar la cuarta especie, que es con la que terminamos este semestre.